tardes, queridos hermanos. Esta es la tercera vez que grabo esto y espero que sea la definitiva. Es un poco difícil para mi persona, pero sé que es necesario. Vamos a orar. Querido Señor y buen Padre Celestial, le doy gracias por este momento, por esta oportunidad de poder dirigirme a mi hermandad a través de estos medios, de las redes, y de llegar a sus vidas, y espero poder llegar a sus corazones a través de su palabra, que usted a través del Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la inteligencia, y Señor también mueva nuestras emociones al momento de escuchar el consejo de su palabra. Abra nuestras vidas, abra nuestras mentes, para poder tomar el consejo, la instrucción, hacerlo nuestro y practicarlo y vivir de esa forma. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 28, versículo 4. La semana pasada la tuvieron que abrir en el mismo capítulo, pero en versículo 3. Hoy vamos a ver el versículo 4. Mientras ustedes lo buscan, se lo voy a leer. Versículo 4 dice: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Un recordatorio. Hemos visto durante varias semanas, también nuestro hermano Benjamín hacía mención a que entramos a un pasaje de la Escritura, un gran párrafo, que son capítulo 28 o 29, en donde hablamos de poesía, una poesía especial llamada antitética, los proverbios antitéticos. Los paralelismos antitéticos son aquellos que, como bien ya se explicaba anteriormente, una idea se refuerza con otra, pero contraponiéndola, es decir, con un pensamiento que, aunque refuerza la idea de lo que está diciendo, lo dice de forma contraria. El pasaje habla de cosas que son contrarias, pero que refuerzan la idea central, fundamental, de que el creyente debe batallar y guardar la palabra del Señor. Pero para eso lo hace en una poesía especial llamada antitética. También el hermano Rodrigo la semana pasada nos desafiaba a través de una pregunta de cómo estamos mirando. Y a través del Nuevo Testamento y de toda la Escritura, nosotros lo podemos observar, y el Señor usaba a Rodrigo para mencionarnos y recordarnos la persona de Cristo y cómo nosotros debemos mirar arriba, así como comportarnos de esa forma. Lo que quisiera yo ahora hacer es compartir con ustedes una pregunta muy similar. Es cómo estamos actuando en relación a Dios y en relación a las personas. Ya hemos visto cómo observar, cómo mirar, cómo debemos ser. Debemos también actuar de esa manera todos los días. Ahora, para eso el Señor nos desafía a través de Proverbios capítulo 28 y de esta sección de proverbios antitéticos, para que en la sabiduría de Dios podamos actuar de esa forma. Cuando se abandonan los principios fundamentales de la palabra del Señor, se da el beneficio y la alabanza a los impíos. Eso es sencillamente así. Cuando creyentes abandonan los principios fundamentales de la palabra de Dios, cuando el mundo desecha los principios de la palabra de Dios, el beneficio y la alabanza se la llevan los impíos. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando aquí en este pasaje, que hay dos tipos de personas que nosotros debemos observar: aquellos que abandonan, dejan a un lado, desestiman el consejo de Dios, de aquellos que aman y guardan la palabra del Señor. La línea que divide la humanidad pareciera ser que
tenemos diferentes fronteras, fronteras raciales, sociales, políticas, religiosas, pero hasta donde el Señor nos muestra en su palabra, el Señor hace un solo trazo en la humanidad. Para el Señor, la línea que divide la humanidad no es racial, no es política, no es religiosa, sino más bien es una línea espiritual que atraviesa que atraviesa el corazón del hombre, y que cuando atraviesa el corazón del hombre puede producir el efecto de rechazo, de incredulidad, o el efecto de aceptación, de recibir con gozo la palabra del Señor, como lo hemos visto cada domingo cuando vemos, por ejemplo, la palabra del sembrador. Aquellos que reciben la palabra del Señor reaccionan de diferentes formas. Algunos desestiman, desechan, rechazan la palabra del Señor, y otros la acogen. Y el pasaje está hablándonos de estos dos tipos de hombres en el mundo. Cada vez que cambio el power que tengo para ustedes, digo am, así que si digo am es porque voy a cambiar el power. En Romanos capítulo 1, versículo 18, y quiero que me acompañen ahí, eso no lo puse en mis apuntes para compartirlos juntos. El Señor dice en el capítulo 1, versículo 18 de Romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 32 es en donde el Señor acusa al ser humano de haber abandonado, de haber dejado a un lado al Dios creador. En Romanos capítulo 1, versículo 18, algunos subtitulan la culpabilidad del hombre, la responsabilidad humana de haber rechazado, de haber dejado al Dios creador. Más adelante va a decir dándole culto a las criaturas antes que al creador. No aprobaron tener en cuenta el consejo del Señor en sus vidas. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Bueno, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. De hecho, es la razón por la cual el Señor está airado, esta incredulidad, esta irresponsabilidad del hombre de haber dejado el consejo del Señor. Volvamos a nuestro pasaje. Proverbios capítulo 28, versículo 4. Los que dejan la ley. Y me quiero afirmar para poder compartir con ustedes este versículo en tres palabras, de las cuales dos vamos a analizar ahora y la última la vamos a dejar como conclusión. La primera de ellas es los que dejan. Pueden subrayar en su mente o en su Biblia, dejan. Y la segunda palabra va a ser la palabra los que guardan. Ahí está la antítesis. Los que dejan. La raíz primaria de los que dejan es una raíz hebrea, es acadia en verdad, son palabras extraídas del acadio, pero que sugieren la idea de abandonar. Cuando el Señor dice en Proverbios los que dejan la ley, es la idea de abandonan, desestiman, como por ejemplo en Génesis capítulo 2, versículo 24, en donde el Señor instituye el matrimonio, y al instituir el matrimonio, Él usa esta misma palabra con la misma raíz hebrea, cuando dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Bueno, esa palabra, dejará el hombre a su familia, es la idea de abandonará el hogar. Por tanto, el hombre abandona el hogar, lo abandona, no con el sentido de querer volver, sino con el sentido de ya no tiene la misma estima por este hogar porque ha constituido su propia familia y se unirá a su mujer. Bueno, ese es un sentido bastante positivo para el hombre que se va y un poco triste para los padres que quedan sin el hijo, pero esa es la misma idea de Proverbios cuando dice deja.
Otro pasaje que me llama mucho la atención es Primera de Reyes, capítulo 12. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 12. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1 en adelante, usted podría leer en algunas Biblias la rebelión de Israel. Lo que ocurre es lo siguiente. El rey Salomón acaba de morir. Algunos marcan en la historia el 931 como este periodo, antes de Cristo. Cuando el rey Salomón muere, su hijo le sucede en el trono. Su hijo es Roboam, pero no es un hombre muy justo. Y existe un segundo hombre en esta historia que es Jeroboam, que se disputa el reino con Roboam. Y aquí ocurre la triste división del reino. Desde ahí se habla del reino del norte, del reino del sur, de Israel y de Judá. Cuando esto ocurre, Roboam tiene la extraordinaria oportunidad de poder mantener el reino unido. El pueblo le pide una rebaja a los impuestos, le pide, es una solicitud hacia el rey de poder bajar, de poder alivianar el peso, la carga de los impuestos. Roboam está recién en el trono, les dice: voy a pensarlo por 3 días y les voy a responder. Y él escucha el consejo de los ancianos sabios que tenía a Salomón, y también va a escuchar el consejo de sus amigos. En el versículo 8 de Primera de Reyes, capítulo 12, Roboam desestima el consejo de los ancianos. Mire conmigo el pasaje. Capítulo 12, versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Al final él tomó el consejo de sus amigos y desestima. Él dejó el consejo. Y es la misma palabra, la misma raíz que se ocupa en Proverbios. Es la misma idea de dejar, desestimar. Entonces tenemos ya dos sugerencias a cuando el hombre deja la ley para que el impío sea alabado. Y es la idea de abandonar, y es la idea también de desestimar. Volvamos a nuestro pasaje de Proverbios. Los que dejan la ley alaban a los impíos. Esta idea de dejar, de abandonar la ley, produce que se forme cierto agrado de parte de aquellos que rechazan la obra de Dios, el consejo de Dios, la Biblia y todo lo que tenga relación con Dios. El apóstol Pablo termina diciendo en su pasaje que leíamos anteriormente, en el capítulo 1, versículo 32, que quienes habiendo entendido, ellos entendieron el juicio de Dios, la humanidad entendió el juicio, por eso es responsable, por eso hay una responsabilidad humana en el rechazo y en el pecado de la humanidad, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino también se complacen con los que las practican, es decir, no solamente pecan, sino que también se complacen, se ríen con aquellos que practican tales cosas. Y esto no es ajeno a nosotros. Yo he tenido oportunidad de compartir con amigos y compañeros que después de un tiempo me he dado cuenta que son creyentes. En una oportunidad, estando en el servicio militar, un jovencito se acercó al lado mío y después de una buena conversación, él me hace una declaración secreta, y su declaración es que él era creyente. Pero él se reía con aquellos que se burlaban de los canutos, y eso es lo que nos ocurre de alguna forma.
Esto es una aplicación para nosotros. Es un pecado, hermanos, desestimar el consejo de Dios para que la sociedad nos acepte, para que la sociedad no se ría de nosotros, para que nos vean como parte integral, como nosotros no somos tan intolerantes. Bueno, eso alaba a los malos, les da la victoria. Y lo que Dios espera de usted y de mí es que sí, seamos más intolerantes con respecto a aquellos que desestiman la palabra de Dios y que nosotros defendamos ardientemente la fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Esta semana compartía Apocalipsis capítulo 2 con mi familia y en el versículo 20, desde el versículo 18 en adelante, veíamos la iglesia de Tiatira. Al observar la iglesia de Tiatira, el Señor le decía: tengo unas pocas cosas contra ti, y lo que le mencionaba era que toleras a esa mujer Jezabel. Ese es el seudónimo que el Señor le da a una mujer que está causando problemas dentro de la iglesia. Y le dice esa mujer Jezabel que se dice profetiza y que seduce a los hermanos, y los seduce para la fornicación y la idolatría. La idea es la deslealtad, para transar con lo que el mundo, con lo que la sociedad hace, para participar de lo que la sociedad hace, de forma que toleramos esto, lo permitimos. Algunos le llaman a la iglesia de Tiatira la iglesia mundana, y es por eso de que está tolerando que las cosas del mundo puedan mezclarse con las cosas de la iglesia. Los que desestiman, los que abandonan, los que dejan la palabra del Señor, alaban al impío, le dan la victoria. Como esta mujer Jezabel, que le daba la victoria a su mundo circundante, en vez de recibir el consejo de Dios cuando el Señor le dijo varias veces que se arrepintiera, y no quiso hacerlo. En segundo lugar, la palabra que quiero subrayar es la palabra los que guardan, más los que guardan, y este es los que guardan la ley, los que guardan el consejo del Señor. También tiene una raíz primaria. La idea de guardar es la idea de cuidar, cercando todo tu alrededor con espinos. Eso es como la idea principal. Cercas con espinos. Entonces así produce que nadie pueda llegar a lo que tú estás cuidando. Es también la definición de cuidar, de observar, de considerar. Lo que el Señor está diciéndonos es que hay algunos que dejan, pero hay otros que están poniendo un cerco, cuidando, guardando la palabra del Señor, el consejo de Dios, lo están considerando. Y nosotros somos de ese tipo de personas que debemos estar considerando la palabra del Señor. Hay algunos pasajes clásicos que quiero compartir con ustedes acerca de esto. Uno de ellos es Génesis capítulo 2, versículo 15. Vamos para allá. En el versículo 15 el Señor dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces el Señor creó los cielos, la tierra. Esto lo hizo en 6 días, luego de eso descansó, luego comenzó a explicar cómo se desarrolló lo del huerto de Edén, el lugar en donde puso al hombre, y cuando puso al hombre ahí le dio instrucciones claras. Tiene que labrar la tierra, es decir, tiene que trabajar, esto antes de que el hombre cayera en pecado. Y en segundo lugar dice, para que lo guardase. Y aquí la misma palabra es la idea de atender, de cuidar. Tienes que atender la tierra, tienes que cuidarla. Tienes que estar atento a lo que está pasando con ella, tienes que observarla. La tierra te está dando fruto, tienes que preocuparte de eso, estar atento. Otro pasaje que también habla de
guardar es el pasaje de Job capítulo 2, versículo 6, cuando Satanás pide tocar la vida de Job para mostrarle a Dios una posible deslealtad de Job. El Señor le dice, ok, puedes tocar todo su entorno, puedes tocar todo lo que tú quieras, pero guarda su vida. Y aquí la idea es preserva la vida, presérvale la vida. Pero el mejor pasaje con respecto a preservar es el pasaje que está en Salmos. Si usted me acompaña el libro de los Salmos, uno de los salmos que nosotros hasta lo hemos cantado, Salmo 121. Este pasaje nos muestra también la misma idea de preservar. En el capítulo 121, versículo 4, dice el Señor así: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que preserva a Israel, el que lo cuida, el que está atendiéndolo, el que le está poniendo un cerco y protegiendo, no se dormirá. Bueno, cuando el Señor nos pide que nosotros atendamos a la palabra del Señor, está pidiéndonos que nosotros podamos observarla, que nosotros podamos estar cuidando de ella. Los que hacen este cerco de espinos, esa es una forma metafórica, ¿no? Alrededor de los preceptos del Señor, los que la observan, los que atienden a la palabra del Señor, los que ejecutan y observan la palabra del Señor, aunque todos digan que Él es anticuado, aunque todos digan que Él es intolerante, esos son los que verdaderamente están guardando. Son de aquellos que el Señor dice en Proverbio, más los que la guardan, los que la observan, los que la atienden, los que ejecutan y los que preservan y aman la palabra. Entonces, los que abandonan la ley del Señor, rinden alabanza a los impíos y se ríen con ellos. Pero hay algunos que guardan la palabra del Señor. ¿Y qué espera Dios de ellos? Bueno, versículo 4, la segunda parte, más los que la guardan, contenderán con ellos. En síntesis, contender es oponerse. Estás en el grupo de amigos que no son creyentes, en tu trabajo, en el aula, estás en ese grupo de compañeros, estás en medio de tus colegas y de pronto alguien tiró el chiste con doble sentido, todos se rieron, pero el intolerante no se rió. El intolerante los miró y rechazó la broma, el chiste, por el doble sentido. Se sugiere la idea de hacer, nosotros decimos chanchullo, los chilenos, de hacer trampa, y que dice el intolerante, no. Bueno, contender es oponerse, es dar una batalla. No como en 2 Timoteo. En 2 Timoteo, en el capítulo 2, el siervo dice, la palabra del Señor no debe ser contencioso. Esa es la idea de contencioso, de reñir, de pelearse. El siervo del Señor no tiene que ser peleador, peleonero, estar peleando. No ese es el sentido, sino que es más bien el sentido de Judas. Mire, vaya conmigo a Judas. Y a ver si cerramos con esto. Versículo 3. Tiene un solo capítulo Judas. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, de eso quería escribir Judas en un principio, hablar de la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
estoy pensando en la conclusión. Contender por la fe, hermanos, es la idea de que los creyentes tengan una lucha activa, de que tengan una batalla deliberada por preservar la fe. Esta fe, hermanos, de cuidar, esta fe de proteger y defender con nuestras vidas la doctrina que el Señor nos ha entregado, la doctrina que llamamos también la doctrina de los apóstoles, que hemos cuidado y que el Señor ha preservado por los siglos. Bueno, el Señor espera que nosotros podamos contender por la fe, no por la religión, no por la política, no por las diferencias raciales, sino contender con aquellos impíos que rechazan la palabra del Señor porque no ven en ella el consejo de Dios. Nosotros vemos que la palabra del Señor es perfecta y convierte el alma. Conclusión. El desestimar la palabra del Señor, que es la única regla de fe y conducta, no solo trae muerte, no solamente trae fatalidad, sino que también la aprobación de un mundo pecador y contradictor. Muy por el contrario, antitéticamente hablando, el que guarda la palabra del Señor, el que la observa, el que preserva, el que ama la Biblia, no solo vivirá días buenos y estará a salvo, sino que también librará una batalla ardiente por la fe que el Señor ha puesto en su corazón. Recogí algo para ustedes y se lo voy a leer. Los que abandonan la Biblia aplauden a los enemigos de la Biblia, pero los amantes de la Biblia se le oponen y condenan. Los que dejan, abandonan, se separan del consejo de Dios, alaban a los impíos y ya tienen su recompensa. Y su recompensa no es buena. Pero los que guardan la ley, la defienden. Los que observan la palabra del Señor y el consejo de Dios, creen que el consejo es la verdad, que la Biblia es la palabra de Dios, que es el testimonio de Dios, que es perfecta y convierte el alma y la defiende con su vida. ¿De dónde somos? ¿De los chicos buenos? ¿De los chicos malos? ¿Estamos observando la palabra del Señor? ¿La estamos mirando? ¿Estamos cuidando de ella? ¿Estamos recibiendo el consejo de Dios? Vamos a orar. Querido Señor y buen Padre Celestial, muchas gracias por este pasaje y esperamos que usted nos ayude a observar, a cuidar, a amar y a proteger su palabra, esta ley perfecta que convierte el alma, que pueda llegar siempre en el momento apropiado a nuestros corazones y que no seamos como aquellos que desestiman su consejo, como aquellos que abandonan el consejo sabio que viene del cielo y lo desechan, amando la injusticia, aquellos que habiendo entendido el juicio de Dios, no solamente lo hacen, no solamente caen en sus pecados, sino que se complacen con aquellos que pecan. Le ruego, mi Dios, de que usted pueda llegar con este proverbio a nuestros corazones y que nos haga por hoy y por estos días meditar en lo importante que es que guardemos y cuidemos la palabra que usted nos ha entregado en este tiempo para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.